Tal como hemos anunciado desde temprano, hoy es el Día Internacional de la Educación y qué mejor día para hacer un alto y repasar los principales retos que enfrentamos como país en materia educativa. Esta mañana nos acompaña Francisco Trejos, oficial de educación de UNICEF en Panamá. Señor Trejos, bienvenido una vez más a Radio Panamá. Muchas gracias, Alexandra, por brindarnos este espacio y un saludo a todas las personas que nos escuchan en estos momentos. ¿Cuál es el análisis, la principal evaluación que hace UNICEF en materia educativa? Estamos empezando un año con el reto de regresar a clases después de 2 años de esas clases virtuales que han sido tan caóticas para los estudiantes panameños y con el anuncio por parte de la ministra de Educación el fin de semana de que vamos a reiniciar con las pruebas PISA este año. ¿Cómo reaccionan? Bueno, desde UNICEF nosotros aplaudimos el decreto 2077 que establece para el año lectivo 2022 la modalidad presencial, ¿no? La presencialidad es el primer paso para iniciar la recuperación de los aprendizajes. Previamente a la pandemia, nuestro sistema educativo tenía grandes retos. Podemos ver, por ejemplo, los resultados del estudio comparativo explicativo ERCE de UNESCO, donde los estudiantes de tercer grado y sexto grado, un gran porcentaje tenía retos en cuanto a su comprensión lectora, en cuanto a su capacidad de matemática y pensamiento científico en el caso de sexto grado, ¿no? También vemos los resultados de la prueba PISA 2018, donde también un gran porcentaje de adolescentes no lograba desarrollar esas competencias mínimas requeridas para sus aprendizajes y para la vida, ¿no? Este año nos corresponde la prueba PISA con enfoque en matemáticos y obviamente la pandemia ha afectado esos aprendizajes y de hecho estimaciones del Banco Mundial hablan de que en estos momentos, por la ausencia de educación presencial y también por el deterioro de los aprendizajes a causa de esa falta de interacción diaria con el docente en el aula, se estima que el 90% de los estudiantes que no han recibido educación presencial tienen aprendizajes deteriorados, ¿no? Entonces, este año debe iniciar esa recuperación. No va a tomar poco tiempo, probablemente va a tomar lo mismo que ha durado la pandemia o más. Las aulas van a tener estudiantes con distintos niveles de aprendizaje, ¿no? Podríamos estar hablando, por ejemplo, de una aula multigrado. Todas las aulas del país van a ser multigrado en este sentido y vamos a tener los docentes van a tener un gran reto, las familias también, porque tenemos que ayudar a esos estudiantes, primero identificarlos, ¿no? Ver la evaluación como un proceso y no como una prueba, sino darnos cuenta de cuáles son los estudiantes que requieren más apoyo, esas estrategias de educación acelerada, tutorías, van a ser muy necesarias porque vamos a tener que nivelar a muchos estudiantes que probablemente ingresaron en un sexto grado, pero van a tener un contacto luego de 2 años en un octavo grado, ¿no? Entonces, son grados claves, probablemente van a tener niveles educativos de primaria. Por ejemplo, tenemos casos de niños que en pandemia ingresaron en primer grado y van a pisar una escuela después de 2 años ya un tercer grado. Son fases claves para el aprendizaje de la lectura y obviamente tenemos que suponer que tienen aprendizajes empobrecidos porque obviamente la educación a distancia, y así nos los dijo las distintas encuestas de hogares que se implementaron el año pasado y el año antepasado, la calidad y el acceso a la educación a distancia no es suficiente para reemplazar la educación presencial. ¿Qué arrojaron esas encuestas de hogares? Y se lo pregunto porque leí en algún momento algo que me impactó y es decir, niños de tercer grado que no saben leer y escribir, que llegaron a tercer grado, llegan a tercer grado este año y en realidad no saben leer y escribir. ¿Eso es así? ¿Es tan grave como eso? Sí, y de hecho las encuestas de hogares
nos hablan sobre cómo es el acceso, ¿no? Sabemos que para las familias de nivel socioeconómico más que están en situación de pobreza, eh, digamos que la mayoría de ellas las que acceden a través de un celular, y es un celular que tienen que compartir con otros miembros de la familia, 5, 6 personas. Entonces ya vemos la calidad de cómo es ese acceso, ¿no? Pero también vemos aspectos como la frecuencia en la que reciben clase, y también vemos un gran porcentaje recibe clases algunos días a la semana. También estas familias, los niños nos manifestaron en estas encuestas de hogares que un porcentaje también muy alto no recibe ese feedback de parte del docente. Entonces, obviamente que el vínculo a distancia no es incomparable con la educación presencial. Por otro lado, desde UNICEF el año pasado durante varios meses trabajamos con un equipo de especialistas y del Ministerio de Educación en desarrollar el estudio de los niños fuera de la escuela. Out of School Children Initiative es la metodología. Este estudio busca entender cuántos niños están fuera de la escuela y cuántos niños están en riesgo de salir, entender cuáles son las barreras que impiden también que reciban esa educación, pero además busca plantear estrategias, ¿no? Y dentro de ese estudio realizamos un estudio de campo donde participaron 1.700 miembros de la comunidad educativa, incluyendo estudiantes de distintos grados, y les hacíamos, por ejemplo, a la pregunta a niños de tercer grado: escríbanos una oración de 3 palabras, y solamente el 7% fue capaz de escribir una oración de 3 palabras, ¿no? Cuando en ese nivel sería lo mínimo esperado. Y también les preguntábamos les pedíamos que hicieran una operación matemática de 3 cifras, y también solamente el 9,5%. Y esto lo hicimos también para dimensionar en parte cuál ha sido el impacto de la pandemia, y obviamente la pandemia ha generado un impacto. Nuestro sistema educativo ya venía con retos de calidad, y bueno, la pandemia la podemos ver como una oportunidad también, y la oportunidad es que podamos iniciar con esa recuperación de aprendizajes, y pensar en desarrollar este año aprendizajes significativos para todos y todas. Dicen que las comparaciones son odiosas, pero lamentablemente las comparaciones son las que, y las mediciones son las que nos permiten mejorar. ¿Cómo es esa comparación del sistema educativo, de la realidad educativa de Panamá versus los otros países de la región que también han pasado por una pandemia y que también han pasado por una virtualidad? Bueno, a nivel de la región, UNICEF mensualmente publica un informe sobre cómo ha sido el desarrollo de la apertura de escuelas, ¿no? En el caso de Panamá, digamos que Panamá está como en el medio de los países, ¿no? Hay países que tienen una apertura total de las escuelas, por ejemplo, nuestros vecinos, Colombia, Costa Rica, y hay ciertos países que todavía no tienen tienen una apertura mínima, ¿no? Entonces, Panamá está como en el punto medio hasta lo que se ha reportado el año pasado, ¿no? Pero este año se ha establecido la educación presencial como una norma para todos, y obviamente esto nos va a llevar a estar a la par de los países como Uruguay, Chile, Argentina, eh, Costa Rica, Colombia, que son países que han tenido procesos de reapertura más amplios, ¿no? En el caso de, por ejemplo, los aprendizajes de la prueba ERCE 2019, vemos casos, digamos que muy interesantes, como el de Brasil, Perú, que son países que han mejorado muchísimo, ¿no? Y yo creo que hay que ver, por ejemplo, las políticas de primera infancia, ¿no? Y la prueba ERCE también nos dice, em, los niños que reciben preescolar son niños que tienen mejores aprendizajes en su camino educativo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de Panamá, nosotros estimamos que en preescolar, 4 y 5 años, tenemos alrededor de 31.000 niños que no están recibiendo preescolar, ¿no?
por muchos, pueden ser muchos motivos, pero parte puede ser la falta de oferta. Si bien, digamos que en primaria se ha logrado una universalización, todavía en el preescolar, todavía en la premedia y la media, la oferta es insuficiente, ¿no? Entonces, esta es una de las barreras que pueden causar, digamos, que lo que nosotros llamamos exclusión educativa o riesgo de abandono o abandono escolar, ¿no? Entonces, sí, nosotros recomendamos que hay que mirar esa parte, ¿no? De garantizar la oferta. Hay otras barreras que tienen que ver con el programa educativo. Se ha hablado mucho del currículum. Nuestro currículum tiene una visión pragmática y una visión de contenido, ¿no? La visión pragmática habla sobre que hay que flexibilizar, hay que contextualizar. La visión de contenidos es la visión que predomina, ¿no? Nuestro currículum está sobrecargado en contenidos. Para nosotros la respuesta viene de la mano de dar mejores herramientas a los docentes para que ellos puedan priorizar competencias, ¿no? Aquí hay un cambio de paradigma porque pasamos de ver contenidos que no se profundizan a competencias que se van desarrollando a lo largo de las trayectorias, ¿no? Entonces, la formación docente, el acompañamiento docente es clave para lograr eso y que podamos priorizar en lo fundamental que son los que estamos viendo en este tipo de evaluaciones. No significa que la educación únicamente sean lectura, matemáticas y ciencia, esa es como la base, ¿no? Pero calidad educativa obviamente es más que eso. Está la parte socioemocional, por ejemplo, para los niños de los primeros grados inclusive del preescolar más que todo, ellos necesitan esa interacción social para poder desarrollarse, desarrollar su cerebro. También la parte del lenguaje es clave, esa interacción social, ¿no? Y obviamente con esta ausencia de educación presencial, esto se ha visto afectado y lo vamos a ver cuando participemos o realicemos pruebas nacionales o internacionales, ¿no? Francisco, lo que usted plantea prácticamente es que hay que reeducar a nuestros maestros para poder transformar el sistema educativo, porque de otra forma no vamos a lograr resultados diferentes haciéndolo de la misma manera. ¿Cómo se logra eso? Bueno, más que una reeducación, el enfoque de perfeccionamiento docente habituales son estas capacitaciones de verano que duran 2 semanas, ¿no? Más que eso, creo que debemos avanzar hacia un enfoque, y entiendo que es lo que se está tratando de caminar, es que el docente pueda recibir un acompañamiento constante, ¿no? Eh, y eso puede ser a través de distintas estrategias, ¿no? Círculos de aprendizaje. De hecho, cuando nosotros le preguntamos a la comunidad educativa qué es calidad, la mayoría indica que infraestructura, actividades extracurriculares y un porcentaje mínimo, un 10%, habla sobre aprendizaje, ¿no? Pero cuando tú revisas cuáles son las escuelas que te dicen que el aprendizaje es una prioridad en su conjunto para todos, son escuelas que tienen los mejores resultados, ¿no? Entonces, también es un tema de visión de la escuela, visión del director, porque cuando se priorizan los aprendizajes, se priorizan las competencias básicas, hay un enfoque de acompañamiento al docente en el desarrollo de las herramientas, porque una herramienta pedagógica no se desarrolla en un curso de 2 semanas, es un proceso continuo. Se habla inclusive en algunos países que hemos visto de 2 años de acompañamiento que logra desarrollar entonces un docente con 5 años de experiencia, por ejemplo, en esos 2 años que desarrolló, ¿no? Entonces, ese es el enfoque que deberían tener nuestras programas de formación y acompañamiento. Francisco, a mí me gustaría terminar esta entrevista si usted le puede mandar un mensaje a los padres de familia por un lado, otro mensaje a los educadores de nuestro país y un último mensaje al Meduca. ¿Cuál sería? Son tres mensajes diferentes, pero yo creo que su aporte y visión es muy importante hoy en el Día Internacional de la Educación, ¿no? Sí, bueno, hoy en el Día Internacional de la Educación, quisiera enviar un mensaje a los padres de familia. Es sumamente importante que inicie este año la recuperación de aprendizajes. El primer paso para hacerlo es a través de la educación presencial.
digamos que ya hemos avanzado como país, más del 80% de la población está vacunada, tiene más de 2 dosis, 62% de los niños a partir de los 12 años tienen también sus dosis, ¿no? Entonces, y la escuela es el espacio fundamental para el futuro del país y también es el espacio que cuando se toman todas las medidas de protección y de prevención, es un espacio seguro y debemos todos apoyar eh, esa reapertura. Prácticamente todo está abierto, falta únicamente la escuela, que es lo más importante para un país, a los docentes. Eh, este año van a recibir estudiantes con distintos niveles de aprendizaje. Es importante que logremos apoyar a estos niños y niñas que tienen aprendizajes empobrecidos para que puedan seguir en el sistema educativo. La exclusión escolar o el abandono escolar es un fenómeno que puede venir desde muchos años, ¿no? Y cuando un estudiante tiene, por ejemplo, sobredad o rezago educativo, es importante atenderlo porque probablemente ya en premedia o en secundaria se pueda convertir en una estadística de abandono escolar y eso es lo que no queremos, ¿no? Queremos que el sistema educativo sea más inclusivo y también eh, que prevenga que los niños salgan de la escuela, ¿no? ¿Y al Meduca? Bueno, con el Meduca trabajamos muy de cerca. De hecho, al inicio de la pandemia tuvimos un rol un poco eh, en compartir esta experiencia de cómo preparar un plan de respuesta a la emergencia. Así que lo que diría es que aprovechemos toda esta evidencia que se está generando para tomar decisiones y obviamente potencializar aún más las herramientas con las que se cuenta. A nivel de sistemas de información se ha avanzado bastante y este año posiblemente podamos plantear sistemas de alerta temprana para darnos cuenta de dónde están los estudiantes que requieren un mayor apoyo. Y por otra parte también tenemos una oportunidad en la pandemia. El camino va de la mano de, eh, los programas de formación a los docentes. Los derechos fundamentales de aprendizaje son claves. Han sido adoptados en el 2017 en primaria por parte del ministerio y bueno, y tenemos un marco importante que debemos aprovechar y sobre todo en esta coyuntura que nos llama a iniciar esa recuperación, ¿no?, de aprendizajes. Gracias, Francisco Trejos, oficial de educación de UNICEF, esta mañana ayudándonos a poner en perspectiva los principales retos en materia educativa que enfrenta nuestro país. Gracias por compartir información valiosa esta mañana y esos consejos también. Gracias a ustedes por el espacio.